Y ahora, antes de dar el pulido final, lo que voy a hacer es mojar toda la pieza para que levanten las fibras. Esto es una técnica que se utiliza mucho en tablas para asado. Entonces, al mojarla y que las fibras levanten, es como que reviven las fibras nuevamente y queda áspero. Cuando volvemos a pulir, después, al volver a mojarlo otra vez, no se van a volver a levantar las fibras. Esto se hace, como les decía, mucho en tablas para picar o tablas para asado, porque son instrumentos que se van a utilizar en la cocina y se van a lavar. Entonces, al momento de lavarlos, esto va a quedar pulido y la fibra no va a volver a levantar. Bien, ahora voy a esperar que seque para darle el pulido final. Para dar el pulido final, después que mojé la pieza y la dejé secar, para matarle esas fibras que se levantaron, pasé lija 150, 220, 600 y por último voy a pasar lija 1500. Bien, y ahora para dar un pulido final que es muy superior al que puede dar cualquier lija, voy a agarrar viruta de la misma madera que saqué cuando estuve tallando la cuchara, voy a hacer como una especie de pelota, así la voy a apretar, y voy a frotar con bastante ímpetu la pieza de madera y van a ver que va a agarrar un brillo que es espectacular. Miren la superficie cómo está de pulida y todavía no pasamos el acabado final que es vaselina líquida. Es impresionante cómo brilla. Así que para la terminación le voy a pasar vaselina líquida, voy a esperar a que seque y después le voy a pasar algunas manos de un preparado que tengo que es cera de abejas con vaselina. Y por último le voy a pasar la pócima secreta, cera de abejas con vaselina, para darle la terminación final. Aunque quedó muy bien. Pero esto le va a dar una capa extra de protección.